Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves tan especial de un feriado laborable en el territorio nacional. 14 grados es la temperatura actual, como dijimos, y vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas, en una jornada además muy cargada de información. ¿Cómo seguirá esta jornada, este 12 de noviembre, Día de los Difuntos? La temperatura mínima ya la pasamos, 12 grados, la máxima de 18. Se prevén precipitaciones para esta jornada y la advertencia de meteorología para un ciclón extratropical. También vamos a hablar de lo que va a pasar mañana viernes 3. Las temperaturas seguirán así relativamente frescas, como indica meteorología para el área metropolitana. Cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas también para mañana viernes. Eso es lo que indica meteorología. Y el sábado, comenzando el fin de semana, las temperaturas, por lo menos la máxima se va a ir templando, calentando, 19 la máxima, 10 la mínima, y las lluvias se irán alejando. El cielo estará claro y algo nuboso. Esto será el pronóstico para el área metropolitana. Muchos temas, dijimos, para compartir hasta las 9 de la mañana. Una de las principales noticias tiene que ver con la resolución, con la renuncia del canciller Francisco Bustillo. Renunció a su cargo tras la divulgación de audios donde presionó a la ex vicecanciller Carolina H. de no presentar los registros de sus conversaciones que mantuvo con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel. Esto sobre la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet. Bustillo aseguró que esos audios están descontextualizados, pero fueron entregados a la Fiscalía ayer por la ex subsecretaria Carolina H. Para seguir con el tema, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, elevó al fiscal de Corte, Juan Gómez, los audios presentados en audiencia por la ex vicecanciller Carolina H. para que se defina el inicio de una investigación sobre su contenido. Se apunta a posibles delitos de Bustillo, pero también del asesor personal del presidente Luis Lacalle Pou. Estamos hablando de Roberto Lafluf. También vamos a estar hablando de temas políticos y vinculados, porque antes de conocerse las revelaciones realizadas por la ex vicecanciller, la Cámara de Senadores aprobó con los votos solo del Frente Amplio una nueva interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El objetivo de la oposición es señalar la responsabilidad política del ministro en los casos Marcet, Astesiano y Penades. En este último caso, por la investigación paralela que se habría originado a pedido del ex senador Penades y realizada por funcionarios de la cartera de Interior para favorecer justamente al ex legislador nacionalista. En otro orden, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, declaró como omiso del senador nacionalista Juan Sartori por las falencias en la presentación de su declaración jurada y la de su esposa, hija de un magnate ruso. Temas que vamos a estar desarrollando más adelante. Y con motivo de este día tan especial, Día de los Difuntos, vamos a estar hablando de este tema, sobre todo cómo han evolucionado los ritos funerarios, pero también la mirada que la sociedad tiene de la muerte humana, ¿no? La muerte en humanos. Vamos a estar recibiendo a Sonia Alessandro, que ha estudiado muchísimo el tema desde la literatura, pero también desde las ciencias humanas. Ella es magíster en ciencias humanas. Vamos a estar hablando con ella después de las 8:30 de la mañana. Algunos de los temas que tenemos para compartir, y ahora vamos a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo, porque con el Centro de Gestión de Movilidad vamos a ver por dónde circular y por dónde no. Una ciudad que se presenta prácticamente vacía, pese a ser, como dijimos, feriado laborable. Para seguir atentamente en las redes sociales, minuto a minuto, @IMTránsito, @MBDTransporte, toda la información en tiempo real. José Yauri, entre 21 de septiembre y José María Monteiro, va a estar interrumpida la circulación hasta las 6 de la tarde por trabajos de poda, y Miguel Barreiro, entre Achiras y 26 de marzo hasta las 15 horas por trabajos de saneamiento. Y como dijimos, una de las noticias del día tiene que ver con la renuncia del ex canciller, ahora Francisco Bustillo. Renunció a su cargo tras la divulgación de los audios donde presionó a la ex vicecanciller Carolina H. para que no presente los registros de sus conversaciones con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. En los audios, que fueron grabados por H y presentados ante la Fiscalía durante su declaración en la causa por la entrega del pasaporte a Marcet, el ahora ex canciller
le pide ocultar la conversación que mantuvo con Maciel, de forma de evitar el escándalo político que significaría su difusión pública. En su carta de renuncia, Bustillo aseguró que no mintió ni se apartó de la verdad durante la interpelación que le realizó la oposición. La doctora H. descontextualiza conversaciones y obró de mala fe. Las cosas no son como las ha mostrado, escribió el canciller en la carta entregada a la presidencia. Y como decíamos, esta situación se generó por documentos y audios que presentó la ex vicecanciller Carolina H. durante su declaración ante el fiscal Alejandro Machado en el marco de la indagatoria por la entrega del pasaporte a Marcet. Estos audios, cuyo contenido fue divulgado por el semanario Búsqueda y que, bueno, tuvo acceso MBD Noticias, Bustillo le sugiere que pierda el celular que contenía los mensajes que H había intercambiado con el ex subsecretario de Interior, con el actual subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. Contame. No, ya tengo todo casi que preparado para mañana para presentar. Sí. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que nos dé unas salidas para evitar quitar los WhatsApp. Porque ahí te dejan repegada al cohete. Más al Ministerio del Interior, me parece. Totalmente. Claro, No sé. pero después esto mismo me lo va a pedir la Fiscalía. Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola. Que se mande al frente Maciel. Vos perdés el celular. Estoy imaginando, escenarios que la verdad que no conozco, honestamente no conozco, pero yo qué sé, en diciembre, enero se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, todo paso a paso. Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. Se pegaría un tiro en el pie. Maciel no zafa, mandándote al frente a vos, no zafa. No, pero el tema es que... Porque la responsabilidad primaria, los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Él sabía que había una investigación contra este tipo. ¿Me entendés? No, eso está claro. Eso no lo tenía, que vos no lo sabías. Entonces, yo no creo, me parecería una normal si hace eso. Se incrimina solo. Y tras conocerse los audios, que bueno, algunos de los cuales estábamos escuchando, se reunió el Frente Amplio en mesa ampliada justamente para analizar estos hechos. En ese contexto, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, dijo que la renuncia de Bustillo es necesaria, pero no suficiente. Además, Pereira pidió que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, instale una mesa de diálogo con todos los partidos para restaurar las heridas institucionales. Recordemos además que Lacalle Pou no se encuentra en el país, está en Estados Unidos en estos momentos. Nosotros creemos que el presidente tiene que tomar acciones inmediatas. La oscuridad de este caso es alarmante en términos de daño institucional, de herida institucional. Y cuando pasan cosas de este volumen, de este tamaño, como habíamos alertado en el Parlamento, cuando se le dio el pasaporte al narcotraficante Marcet, digamos, no tiene más remedio el presidente que destituir a la totalidad en quienes participaron de estas actitudes que dañan la institucionalidad democrática. La renuncia no es lo que nosotros aspirábamos, sino la destitución, pero algo es algo. El Frente Amplio lo que ha decidido hoy es tener la mayor serenidad para actuar con responsabilidad institucional y democrática, que implica no ser tan duros en nuestros términos, sino más bien en la exigencia de que el presidente vuelva al Uruguay para establecer un diálogo con los partidos políticos y restaurar las heridas que el sistema, que la institucionalidad tiene hoy, ¿no? Tontos hechos oscuros merecen una explicación del presidente a la sociedad uruguaya, no al Frente Amplio, y también un diálogo que restaure. El presidente se tiene que hacer cargo de que tiene un gobierno en problemas. Y en su declaración ante la Fiscalía, Carolina H. apuntó contra el asesor personal del presidente de la República, Roberto Lafluf. Según declaró H. sobre finales de 2022, Lafluf la convocó a ella y a Maciel a una reunión a Torre Ejecutiva donde le pidió eliminar los chats entre ambos. Además, aseguró que Lafluf destruyó un acta notarial incorporada en el expediente de Cancillería que contenía justamente estas conversaciones por WhatsApp ya protocolizadas por un escribano.
Según informó el semanario Búsqueda, H señaló en su declaración que Roberto Lafluf, asesor del presidente, destruyó un acta notarial incorporada, un expediente de Cancillería que contenía los WhatsApp entre ella y el subsecretario del Ministerio del Interior sobre la peligrosidad de Marcet. Además, le pidió que consiguiera una escribana para certificar que su celular no tenía esos mensajes. Hola Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las 3 una reunión acá en el 11. ¿Sería conveniente ingresar por el garage? Hola, ¿quién es? Perdón, no te vi agendado, yo no sabía quién era, no tenía a esa persona agendada. Perdón, soy Roberto Lafluf. Hola, perfecto, te agendo, genial, te espero. En esa reunión, donde estaba efectivamente el subsecretario Maciel y Roberto Lafluf, nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp. ¿Quién le pide? Lafluf, Roberto Lafluf. Yo los tenía protocolizados y además los había agregado un expediente, o sea que yo sabía que en cualquier momento podía tener una copia, los borré, Maciel también los borró. Y a continuación me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo cual yo me niego. Al otro día, 26 de noviembre, lo llamo por teléfono, le digo que yo había hablado con mi abogado y tal como que de ninguna manera que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito. A raíz de eso, él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a hacer una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice, presenta todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice, porque no está más, porque lo destruí. Por su parte, el fiscal Alejandro Machado, que recibió esta declaración de H, elevó al fiscal de corte, Juan Gómez, los audios presentados en audiencia por H para que se defina el inicio de una investigación sobre su contenido. El fiscal envió la información al considerar que de los audios surgen hechos de apariencia delictiva en el accionar de Bustillo y del asesor personal del presidente, Roberto Lafluf, así como del subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel. Según informaron fuentes de la investigación AMB Noticias, la actuación de ambos funcionarios podría encuadrar en diversas figuras delictivas, entre ellas el abuso innominado de funciones y la destrucción de documento público. En el caso de Lafluf, la situación refiere a la destrucción del acta notarial presentada por H con los chats de sus conversaciones con Maciel, que habían sido incorporadas a un expediente de la Cancillería para responder un pedido de acceso a la información pública presentado por el Frente Amplio. La ex vicecanciller presentó documentos y audios que confirman la reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva y aseguró que allí se le pidió eliminar los mensajes de su celular y presentar una nueva acta protocolizada que no incluyera los mensajes entre ambos subsecretarios. Como decíamos, tras recibir los audios, el fiscal Machado envió la información al fiscal de corte para que defina qué medidas tomar. El fiscal de corte puede remitir los documentos a la DPA para que se asigne un fiscal o solicitar a Machado que continúe adelante con la investigación. Según fuentes consultadas por MBD Noticias, Machado no pidió que esta causa que se abrirá sea asignada a otro colega. Y ahí la veíamos a Carolina H. a la salida del juzgado. Ella declaró durante 2 horas y media ante el fiscal Machado en relación a la entrega justamente del pasaporte a Marcet. Al retirarse de la fiscalía, la ex jerarca reivindicó su inocencia respecto a la emisión de este pasaporte. Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia y por haberme negado a cometer un delito. No tuve ninguna injerencia en el trámite del pasaporte de Sebastián Marcet. No estaba dentro de mis competencias y nunca actué por fuera de mis competencias. Yo no apuré nada ni para el doctor Alejandro Balbi ni para el doctor Marcet, ni para el señor Marcet. Lo que sí hice fue avisar a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería, que es la que se encarga del trámite, que se trataba de alguien peligroso, cuando el subsecretario Maciel me lo comunica a mí. Esa dirección depende de Bustillo y yo lo que me doy cuenta después es de que todos ya sabían de quién se trataba mucho antes que yo. Hubo quienes aprovecharon ese silencio para instalar en la opinión pública un relato totalmente falso de los hechos. Eso habla más de ellos y de su integridad moral que de mí. Y me estoy refiriendo especialmente
especialmente a los que, sabiendo perfectamente cómo habían sido las cosas, a los que sabiendo perfectamente cómo había sido mi accionar, me culpabilizaron en la opinión pública midiéndome la ética. No tengo absolutamente nada para esconder. Yo creo profundamente en la justicia de mi país y quiero que se llegue al fondo de todo. Muchas gracias. Y tras conocerse, bueno, todos los audios y comenzar las repercusiones, bueno, algunas voces del oficialismo comenzaron a expresarse, sobre todo a través de redes sociales. Entre ellas, el senador blanco Jorge Gandini expresó en su cuenta de X que antes que nada pedirles perdón. El partido importa, el gobierno importa, pero primero está la patria y sus instituciones. Ahora, tranquilidad, confianza, hay presidente. También el senador Sebastián da Silva, en tanto, posteó un mensaje más críptico: a la bronca hay que ponerle coraje y decisión. Es tiempo de seguir empujando y apoyar a la calle Pou. Desde el Partido Independiente, como estamos viendo en pantalla, su líder, Pablo Mieres, aseguró que los hechos que se conocieron son muy graves y ameritan medidas inmediatas vinculadas a quienes actuaron fuera del marco jurídico. El Partido Independiente analizará esta situación en las próximas horas. También dentro del Partido Colorado, los jóvenes colorados tuvieron una expresión más clara de rechazo a lo que sucedió. La coordinadora de jóvenes colorados condenó los hechos en que están envueltos Bustillo, Maciel y Lafluf, involucrados en actos que se apartan de la legalidad y de la ética de la República, y también pidieron que la justicia investigue, continúe con la investigación de estos hechos. El Partido Colorado también, el que se expresó fue el diputado Gustavo Zubia, recientemente oficializado como precandidato a la presidencia, quien dijo que las noticias del caso Marcet deben juzgarse con la prudencia. Atento que queda camino por transitar, escribió en sus redes sociales. Lo que es claro es que si el presidente debe tomar medidas, lo haga y no se demore. En caso de ser pertinente, pedir disculpas también. Allí vemos el tuit de Zubia con respecto a este tema. Y sabemos que también van a haber declaraciones de Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, en el correr de la mañana. Ya lo adelantaron distintas fuentes y lo confirmaron a MBD Noticias. Y siguiendo con el tema, antes de conocerse las revelaciones realizadas por la vicecanciller, la Cámara de Senadores aprobó únicamente con los votos del Frente Amplio una nueva interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El objetivo de la oposición es señalar la responsabilidad política del ministro en 3 casos: en el caso Marcet, Astesiano y también en el caso Penades. Esto no es una cuestión de venir a explicarle al Frente Amplio, es un tema de venir a explicarle a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene incertidumbre respecto a la información que el Ministerio del Interior maneja respecto a de la seguridad pública, que es ni más ni menos que la defensa de nuestras libertades civiles, andar por la calle sin que nos espíen, poder tener conversaciones de teléfono sin tener la sospecha de qué es lo que está pasando o quién después ocasionalmente las puede llegar a escuchar. Entonces, no, hay que ser responsable de esas cosas. Hay elementos de gestión, pero hay elementos de responsabilidad política, que es en definitiva el meollo de la cuestión. La coalición de gobierno cuestionó la moción del Frente Amplio diciendo que no teníamos que poner irregularidades, pero las irregularidades están avaladas en definitiva por procesamientos en la justicia. Evidentemente fueron irregularidades, porque si no, no habría gente hoy imputada en diversas causas. Así que de todas esas cosas es que vamos a hablar con el ministro. Y seguimos en temas vinculados a la política, pero en otra mirada o en otro asunto. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, declaró omiso al senador Juan Sartori, por las falencias en la presentación de su declaración jurada y también de su esposa, hija de un magnate ruso y propietaria de una gran fortuna. Semanas atrás, la JUTEP intimó al legislador a que presente la declaración jurada de su esposa en línea con la denominada Ley Cristal contra la corrupción pública. Sin embargo, Sartori aseguró que desconocía el patrimonio de su mujer, que tenía separación de bienes y que no podía obligarla a entregar esa información a la JUTEP. Incluso, el legislador presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que fue rechazado. Sin embargo, Sartori continuó con su negativa de entregar la documentación. Además, la JUTEP le solicitó a Sartori que justifique un incremento patrimonial de 39 millones de dólares registrado entre 2020 y 2022, así como su vínculo con 3 empresas en el exterior que no aparecen mencionadas en su declaración jurada. La declaración de Sartori como omiso implica que la JUTEP informará al Parlamento para que se apliquen las sanciones correspondientes. Entre otras, el Parlamento puede disponer la retención de la mitad del salario del funcionario sancionado.
El Frente Amplio evalúa convocar a las autoridades de ACE a la Comisión de Salud de Diputados por la situación sanitaria en la colonia Etxepare. Desde la coalición de izquierda se entiende que las autoridades no tomaron las acciones necesarias para evitar los contagios y que hubo un accionar tardío por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Cuando hay una situación sanitaria tan compleja que afectaba, en aquel momento nos decían, más de 60 personas, debe efectivamente informarse a la gerencia asistencial, al directorio de ACE y tomar las medidas inmediatas para evitar que sigan los contagios. Lamentablemente eso no sucedió, la situación no fue del viernes pasado, ya se había dado el 19 de octubre, 44 casos en un solo día, un fallecimiento además que están investigando hasta ahora la vinculación con esta situación de intoxicación. Ya van 3 personas fallecidas que además las propias autoridades dijeron no tenían cuadros o patologías, que ese fuera el desenlace, por lo tanto están investigando, pero lo cierto es que el Ministerio de Salud Pública, que además tiene que tomar medidas, ¿verdad? La Comisión de Seguridad del Paciente, informar en forma asertiva y clara, pero sobre todo verificar dónde está el problema para que pueda cortarlo, concurrió recién a la colonia el día anterior a que fuéramos nosotros, que fuimos el lunes. Quiere decir que acá hubo un accionar tardío de las autoridades. Esto no se puede repetir, es parte de un conjunto o de una situación mucho más amplia y compleja de todo lo que tiene que ver con salud mental y de estos hospitales monivalentes, es decir, asilares, que estas autoridades han decidido mantener. Hay dificultades con los recursos y acá los problemas terminan afectando a los pacientes, a los funcionarios y a los familiares. UNICEF presentó un informe y también una campaña institucional para ver cómo impacta la violencia de las mujeres en niños, niñas y adolescentes. Según las últimas cifras disponibles, 20% de niños, niñas o adolescentes del país viven en hogares durante los últimos 12 meses. Hubo situaciones de violencia contra la mujer por parte de su pareja o expareja. La situación de Uruguay es claramente preocupante. Miles de niños viven en hogares donde sus madres han sido víctimas de violencia directa por parte de sus parejas o sus exparejas. Esto representa 1 de cada 5 niños en el país, más de 200.000 niños, niñas, y esto en realidad tiene consecuencias muy graves, tanto en el desarrollo de los niños hoy, pero también en su futuro. ¿Y en qué consiste esta campaña de sensibilización que lanza UNICEF hoy? Bueno, esta campaña pone el foco en la importancia de entender que la violencia contra las mujeres, la violencia contra las madres, contra las mujeres que hay en casa, tiene un impacto directo en los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, que la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene unas consecuencias casi como si la violencia fuera ejercida contra los propios niños. Y esto, como dije, tiene consecuencias tanto para perpetuar la violencia en un futuro como para romper esos círculos de violencia que se requieren. El foco de la campaña es que los individuos, las familias reflexionen sobre la violencia en casa y tiene precisamente spots televisivos, spots en radio, en algunos de los espacios públicos y sobre todo una invitación a todos a reflexionar. El gremio estudiantil del Liceo Zorrilla denuncia la falta de cumplimiento de compromiso de las autoridades y volvió a ocupar el centro educativo este martes. Piden que se legitimice la medida de ocupación y que secundaria les otorgue una mesa de negociación con la directora general de secundaria. Nosotros en la anterior ocupación habíamos conseguido una mesa de negociación tras todo ese desplegar policial y nosotros habernos enfrentado a la decisión de desocupar forzosamente por nuestros reclamos. Se nos presentó la oportunidad de tener una mesa de negociación con consejeros del CODICEN. Cuando llegamos a esa mesa de negociación nos enteramos que no era una mesa de negociación sino una de diálogo porque ellos no nos lo podían asegurar. Y en esa misma mesa de diálogo, la verdad es que nosotros no nos sentimos escuchados, no sentimos que tuvimos el espacio para plantear nuestras disconformidades dentro del centro. Solo conseguimos llegar a acuerdos en un punto, que eran las condiciones edilicias del Zorrilla. Se nos dijo que íbamos a tener otra reunión para ver esas cosas y que nos iban a decir qué presupuestos se habían aprobado. Nunca tuvimos esa reunión, pero sí nos llegó por parte de gente del liceo
que se van a arreglar algunas humedades, como las más graves puntualmente, van a arreglar los vidrios, van a arreglar una de las bombas de aguas del liceo que no está funcionando, y vino un cerrajero también a arreglar las puertas. Pero eso fue como lo único que conseguimos de la plataforma. Nosotros seguimos buscando tener participación en esta transformación educativa, seguimos buscando que se vuelvan a establecer las horas de tutoría para todas las materias, que se den más becas y boletos para los estudiantes, que los artículos de higiene menstrual sean contemplados como una necesidad básica en el liceo. Y seguimos en temas educativos porque el CODICEN aprobó un nuevo mecanismo para elección de horas en formación docente. Un mecanismo que es rechazado por el sindicato y también por las asambleas técnico-docentes. El representante, el presidente del Sindicato de Formación en Educación, Liber Romero, dijo que con esto se rebaja la calidad docente y es una decisión que repercute en todos los sistemas de la educación. Genera, por un lado, una baja salarial genérica de la masa docente y cambia sus condiciones de trabajo, pero también tiene una afectación toda la parte académica de lo que es formación y educación. ¿Por qué decimos que cambian las condiciones de trabajo? Porque se nos están planteando una nueva forma de elección de horas. Nosotros veníamos eligiendo en un sistema en donde elegíamos horas de docencia directa, lo que se llaman horas de aula, y en función de eso correspondía un conjunto, un porcentaje de horas de docencia indirectas que nos permitían a los docentes de formación y educación dedicarnos a la investigación, la extensión, a hacer cursos de perfeccionamiento, de maestrías, doctorados, con lo cual se buscaba elevar la formación profesional del sistema. ¿Por qué decimos que es un claro retroceso? Porque estas unidades horarias de desempeño buscan que los docentes elijamos cada vez más horas de docencia directa, sin importar la especialización que nosotros tenemos. En mi caso, yo soy docente especialista en lo que es historia contemporánea, historia universal contemporánea, y lo que busca esta forma de elección de horas es que yo elija otros formatos de historia, o sea, historia del arte, historia nacional, historia americana, para la cual yo no soy especialista, para lo cual soy un lector más, pero no soy un docente profesional especializado en esa materia. Bueno, cuando uno rebaja el nivel de la calidad docente que está brindando, esto repercute en todos los sistemas. Y ahora vamos a estar hablando en instantes nada más sobre un tema que habitualmente como sociedad se evita y tiene que ver con la muerte, los ritos funerarios y qué dicen los ritos funerarios y lo que es el cambio a nivel de los años sobre la mirada que tenemos sobre la muerte humana. De este tema vamos a estar hablando con la docente e investigadora Sonia D'Alessandro. Enseguida de la pausa, ya venimos. Y seguimos con el segundo bloque de MBD Noticias para, hablar de un tema que tiene mucho que ver con este día y tiene que ver con el Día de los Difuntos, que acá es un feriado laborable, pero que tiene una larguísima tradición, que en su momento además se quiso cambiar el día para que se ajuste a un lunes o a un viernes, y la gente siguió con su tradición de ir a los cementerios en el 2 de noviembre. Pero para hablar de este tema y sobre todo de la mirada que como sociedad hemos tenido y ha variado a lo largo de los años, incluso de los siglos, estamos recibiendo con mucho gusto a una persona que ha investigado sobre este tema y eso es Sonia D'Alessandro, es doctora en letras y que tiene varios estudios. Uno de ellos vinculado, cuando escribiste las prácticas y rituales vinculados a José Gervasio Artigas, que un rito además muy especial porque involucra a un héroe de la patria, ¿no? Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué importancia tiene esto de, o qué dice de nosotros como sociedad, la mirada de los ritos, ¿no? De los ritos que tienen que ver con la muerte, un tema que en la actualidad a veces obviamos mencionar? Bueno, no sé si obviamos mencionar, porque el ser humano está muy vinculado a la muerte. Todos los seres humanos y todas las culturas tenemos como algunos pilares sobre los que nos sostenemos, ¿no? Amor, vida, muerte. Son esas grandes cosas que siempre tenemos que enfrentar, ¿no? Y que todos vivimos de alguna manera. Entonces, amor, vida, muerte y cómo lo enfrentamos habla de las necesidades personales, individuales de cada uno. Habla también de las necesidades societales, ¿sí? De las distintas comunidades. Y habla de las necesidades de
vincular los cambios que se producen a partir de la muerte sobre todo con los que quedan vivos. Claro. Porque la muerte le interesa a los vivos, ¿verdad? Entonces, cómo se vincula el ser humano y las sociedades, o sea, las comunidades con esa muerte, como tú decías, habla de todos nosotros, ¿sí? Y habla de todos nosotros y habla de los cambios que cada sociedad viene sufriendo, ¿no? ¿Y cómo podemos, si hacemos una gráfica, o cuáles serían los grandes cambios con respecto a esto? Todo lo vinculado a la muerte hay que trabajarlo en largos periodos de tiempo. O sea, nosotros en el día a día no percibimos demasiado las diferencias. Pero si uno trabaja con grandes periodos o si uno lee los grandes periodos, te das cuenta que la relación del ser humano con la muerte ha ido cambiando, ¿tá? Quizá para un día como el de hoy, acá en Uruguay, la referencia obvia sea Barrán, ¿no? Que él trabaja y plantea la diferencia o los cambios que sufre la sociedad uruguaya en dos grandes momentos, ¿no? Hasta más o menos mediados del siglo XIX o por ahí, lo que él llama la sociedad bárbara, lo que tenemos es un tratamiento de la muerte, ¿cómo decirlo?, que es mucho más directo, que es mucho más frontal, que no presenta temor frente a la muerte. O sea, la muerte es una cosa familiar, se podría decir. Familiar y natural. Natural es y lo sigue siendo, pero lo diferente es cómo nosotros nos vinculamos con ella. Entonces, si uno se fija en Uruguay y en otros lados, ¿no? Si uno atiende más o menos hasta esas fechas, ¿no? Antes de la sensibilidad romántica y todo lo demás, lo que tenés es que el tratamiento con la muerte es familiar. La persona que va a morir se prepara para la muerte. Entonces tenés montones de textos literarios o monumentos, esculturas, tumbas, donde vos ves que el que va a morir dice, bueno, la muerte me llama, vengan, la familia acompaña, los deudos acompañan, los criados acompañan, los vecinos. O sea, la muerte es una cosa de todos, es un fenómeno social que incluye a los niños, ¿no? Hay cuadros del moribundo a la cama y los niños correteando por ahí, ¿no? Entonces, eso sucedió en algún momento. O sea, la muerte, hay un autor que se llama Felipe Arias que dice, la muerte está domesticada. O sea, la tenemos con nosotros y sabemos qué hacer. Nos preparamos, ¿tá? Y eso está acompañado de una serie de rituales. Cerrar los ojos, poner las manos sobre el pecho, mirar hacia un lado o hacia otro según la religión a la que pertenezcas, mirar hacia arriba para ver a Dios, yo qué sé, hay millones de rituales que van a ir cambiando con el tiempo. Más o menos, porque esto es una cosa muy aproximada, pero más o menos a partir de esa segunda mitad del siglo XIX y todo lo demás, mezclado también con los adelantos y la importancia que se le da desde la medicina a la higiene, a la profilaxis y todo eso, que fue cambiando también, empiezan a cambiar los rituales de la muerte. Entonces, lo que tenemos es que la muerte se empieza a percibir como algo que destruye el cuerpo y el individuo, como algo casi obsceno, y entonces no hay que mostrarlo. Lo estoy haciendo muy cortito, pero ahí es cuando, por ejemplo, retiramos a los niños del cuarto donde está el moribundo. Ahí es donde empieza a aparecer esa idea de que el enfermo terminal va a ir al hospital a morir. Eso es una cosa súper interesante. Durante muchos siglos los muertos mueren en su cama. Entonces la muerte está rodeada de mis padres, de mis hijos, de mi familia, de mi cuadro, de mi cama, de mí, ¿no? Es mía. Hoy en día la muerte se saca para afuera y cuanto menos se vea mejor. Entonces morimos en un hospital probablemente muy limpito y ordenado, pero solos, básicamente. Hay una vuelta, ¿no? En eso, se está trabajando en una vuelta de que sea un poco más acompañada, más familiar, ¿no? Por lo menos se intenta, hasta por los cuidados paliativos que uno dice. Sí, se está intentando eso y claro, ya te digo, son cambios que se van dando en tiempos muy largos, o sea, que es difícil de percibir, ¿no? De entender. Y si a eso le agregás todas las diferencias que las distintas religiones plantean, la mezcla que hay hoy en día, hoy es un mundo global, entonces todo nos llega de todos lados. Estamos celebrando Halloween y al otro día el Día de los Difuntos y es una cosa así como una mezcla de locos. Pero sí, siempre se dan vueltas en torno a esto, ¿no? Claro.
¿En qué medida influyen las creencias religiosas? Recién hacías referencia a que si miraban para arriba, si miraban para un costado o para el otro, decía mucho de la religión. Pienso también, y me voy mucho más lejos, digo, en cómo vivían en Egipto, ¿no? Que creaban prácticamente esas pirámides para hacer homenaje a sus muertos y que les daban comida y demás, cosa que también acá pasaba con los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué pasa con nosotros? O sea, nosotros homenajeamos, todas las sociedades homenajean a sus muertos. Pero de manera distinta, ¿no? Claro, ni que hablar, claro, de manera distinta, porque hay muchas cosas distintas. Por un lado, el tratamiento del cuerpo. No es lo mismo cremar el cuerpo que enterrarlo. ¿Ah? Entonces, en buena medida, yo qué sé, si sos católico, como que querés preservar ese cuerpo que Dios te dio, o no. Entonces, no siempre es lo mismo, ¿no? O sea, hay distintas prácticas, pero a su vez, hoy en día la cremación, por ejemplo, acá puede ser una cosa muy, muy normal, ¿no? Que la gente hace el trámite en vida, ¿no? Bueno, si dentro de 20 años me muero, ya tengo pronta la cremación. O sea, el tratamiento del cuerpo es una de esas cosas, ¿sí? Voy a donar mis órganos, no los voy a donar, por eso, ¿no? Hay muchas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que importa en el momento de la muerte, yo diría que es el estatuto social del muerto. El estatuto social del muerto implica que es el jefe de familia, implica que es una mujer, implica que es un niño, y todo eso tiene categorías y jerarquías distintas. Entonces, si vos, te hablo de lo que conozco, si vos revisás las actas de defunción que están en el cementerio central de 1850, que son las que yo vi, en muchos casos te aparece el nombre completo, bien completo, con todos los apellidos, con todos los de largo, ¿no? Son unas actas muy largas, de fulano, mengano, sultano, que eran gente del patriciado, por ejemplo, montevideano, pero en otras líneas te aparece un párvulo, y tú nunca te vas a enterar quién es ese niño simplemente porque es niño. Entonces, sin nombre siquiera. Claro, un párvulo. Porque eso también cambió. A ver, termino con esta idea. Según el Estatuto Social del Muerto, la diferencia que va a tener es su ritual. Entonces, así como vos mencionabas, los egipcios honraban a sus muertos, pero le aseguraban llegar bien al otro mundo, ¿no? También, acompañado con gente, ¿no? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entonces, los héroes nacionales, que es digo que es el tema que yo manejo, los héroes nacionales en cualquier lugar tienen su monumento o tienen una tumba particular o tienen algo así como que se les da el mejor lugar, ¿sí? Eso es una costumbre que nos viene de los griegos, ¿sí? Los griegos los griegos de Atenas entierran a sus muertos que lucharon por la patria en el mejor lugar del cerámico, en el mejor lugar del cementerio, porque se lo merecen porque lucharon por la patria. ¿No? Entonces, se hace un duelo nacional que es por los muertos, pero que también es por los vivos, sobre todo, diría yo, es por los vivos que van a tener ese muerto como modelo, ¿sí? Y que lo necesitamos para demostrarle a las próximas generaciones que somos, que estamos, que seguimos y que vivimos, nosotros, los vivos. Claro. Qué interesante eso, porque además... no sé, uno siente que, por lo menos yo siento que ha cambiado mucho, por ejemplo, el papel de los cementerios en este último tiempo, ¿no? Que prácticamente uno ve mayoritariamente personas mayores yendo a depositar flores, recuerdos, fotos, y poca gente joven, ¿no? Es que los cementerios han cambiado. A ver, ya en el siglo XIX lo que tenés es una concepción distinta de los cementerios. Es tremendo tema el de los cementerios, es interesantísimo. El cementerio surge como una necesidad de que el muerto esté cerca de Dios. Entonces, más que cementerio, lo que se hacía era... Un camposanto era antes, ¿no? Se llamaba. Pero antes del camposanto tenés la iglesia. Claro. O sea, lo que la gente se quería asegurar era estar cerca del hueso sagrado del mártir que fue enterrado ahí, del altar de la catedral. O sea, la idea era que el muerto estuviera cerca de Dios, vamos a decirlo así cortito, ¿no? ¿Cerca qué era? Era que el cuerpo estuviera cerca, pero muchas veces no importaba, por ejemplo, ni siquiera poner el nombre del muerto. Lo que importaba era que estuviera ahí. Tenemos en todas las iglesias, incluso acá, muertos enterrados a la iglesia, ¿está? Y que según, insisto, la jerarquía social, el estatuto social del muerto, está o en un lugar o en otro,
¿no? Eso ya lo tenemos en los viejos romances. A él como hijo de conde, a ella como hija de rey la entierran en el altar, y a él como hijo de conde unos pasos más atrás, ¿no? O sea, la jerarquía se mantiene en la muerte. ¿Ah? ¿Y cómo se expresa en la literatura, además? Claro, y toda la literatura te lo cuenta, ¿no? O sea, ¿dónde vas a estar? Entonces, bueno, bien, cada uno va a ser enterrado de distinta manera según la jerarquía que tiene. Pero en algún momento lo que importaba era sociedades más religiosas, más católicas, la cercanía de Dios. Pero ¿qué empezó a pasar? Y por eso digo que esto también está relacionado con lo administrativo y con lo médico. Que muchas veces la gente estaba en la misa en una iglesia y se producía una explosión por los gases de los cadáveres en descomposición, o alguien entraba a la iglesia o lo que fuera. La cuestión es que sacaban a los restos anteriores para que entraran los nuevos. O sea, era una cosa, desde nuestra mirada de hoy sería muy poco higiénica, pero era lo normal, era lo natural en ese momento. Entonces también hubo que empezar a cambiar esos ritos. Y ahí es que empezás a correr el cadáver de la iglesia y ponerlo en el campo santo, porque está cerca de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Más sobre el siglo XIX, yo te decía hoy, la sensibilidad romántica, lo que tenemos es que el individuo empieza a importar muchísimo, empieza a importar tener un lugar donde los grandes hombres de la patria sean homenajeados. Estoy pensando en el cementerio central, que se tiene que volver un lugar donde la familia pueda ir y pasear. Entonces tenés los grandes jardines, tenés los monumentos. Qué importantes los monumentos, ¿no? De los héroes de la patria, pero también los monumentos de mi esposa que tanto quise, o de toda la familia que tiene que tener un panteón. Tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar, bueno, ya hace algunos años, acá en Montevideo, en otros países antes, hacen recorridas nocturnas tipo turísticas, ¿no? Fantásticas. Eso, ¿qué mirada, qué rol le ves? ¿Desmitifica lo que es el acercamiento que tenemos con los muertos, con nuestros muertos, con el cementerio? Me parece brillante. Mi experiencia, te cuento mi experiencia personal como docente de secundaria, fantástico ir con grupos de secundaria a los recorridos que se hacen en el cementerio central, porque en realidad los cementerios son museos al aire libre. Y lo que vos tenés en esos cementerios son cosas fantásticas, ¿no? Entonces, hay una mirada distinta del cementerio, pero pensá que hay distintos cementerios. Estoy pensando en el cementerio central, pero tenés cementerios que son simplemente lápidas, ¿sí? Tenés tumbas mortuorias que no tienen a nadie adentro, las del soldado desconocido. Tenés arcos triunfales, tenés cremación, tenés una industria impresionante de maquillaje del muerto, que eso sí que es tremenda industria. Y en algún momento hubo, antes de, bueno, tuvimos, yo que sé, Miguel Barreiro tenía los huesos de su madre, los llevaba con él, lo tenía en el cuarto. Vale la pena un día, si quieren hacer un programa de eso, ir al Panteón Nacional. Pero es que ya nos dejaste con una cantidad de puntos para convocarte para una próxima vez. Sonia, muchísimas gracias por estos por favor, minutos. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos aquí con MBD Noticias y nos vamos a exteriores a tomar contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado. Cambiando de tema, Eduardo, dejemos los muertos y vayamos al teatro. ¿Cómo estás? Así es, Pilar, vamos al teatro que es vida. Y además, hablando de teatro, estoy con una de las instituciones de Teatro Galpón, que es Miriam Gleijer, que es una de las protagonistas de Ante la jubilación, una obra de Thomas Bernhard con dirección de Margarita Musto y León, que también es uno de los actores de esta obra, que se puede ver en la institución teatral de Galpón en la Sala Atahualpa los sábados y los domingos. Ante todo, Miriam, gracias por estos minutos. Y bueno, primero preguntarte lo que significa estar en una obra tan fuerte como esta, que además que toma como base parte de un hecho real, bueno, que me gustaría que nos cuentes, ¿no? Exactamente. Thomas Bernhard, un director austríaco que vivió la guerra nazi, la Segunda Guerra Mundial, en su adolescencia, en un colegio terrible de esa época, y toma temas de una crítica feroz, amor hacia su lugar y una crítica feroz, obsesiva hacia su época. Esta obra transcurre en el aniversario de Himmler, el líder de las SS del Reich. Es una familia que está encerrada en su habitación, son 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. El hermano
son una familia enferma de nazismo, con una de las hermanas que es una hermana socialista que está en silla de ruedas por la época de la guerra y que es como una espía, es la que los observa, los critica frente a todo esto. Es una familia enferma de nazismo, que tiene nostalgias de la época en que los nazis eran la idea, y con deseos de vuelta. Una familia donde transcurren encerrados a escondidas de todo lo que pasa en una posguerra, donde no hicieron un desnazismo real durante muchos años y estaban encerrados con la expectativa de volver al poder. Y Miriam, perdón, y además con esta obra justamente buscan reflexionar también sobre el riesgo de que esos extremismos, se vuelvan a repetir. Exactamente, exactamente. El tema de la memoria. Me acuerdo cuando hicimos Arturo Huy, todavía es fecundo el vientre que provocó esta historia, habla cuando termina. Y realmente si no tenemos memoria, y el teatro sirve sin dar lecciones de nada, sino para expresar una realidad, un mundo con un estilo satírico donde hasta da risa, pero contrasta justamente lo terrible de esa historia y de esa gente enferma de nazismo, encerrada, esperando volver. ¿Y cómo es trabajar con gente de esta trayectoria? Estar al lado a Silvia García, a Lebón y a tener en la dirección a menos que a Margarita Must. Es una delicia a esta altura de mi vida poder hacer eso. Es una felicidad diaria encontrarnos porque es lo que uno disfruta es de la excelencia del que tiene enfrente, y como el teatro son vínculos, son ida y vuelta, provoca crecimiento personal y eso es maravilloso, además de maravillosas personas. Esta obra además es un contraste entre una obra hermosa desde el punto de vista dramatúrgico, pero con temas terribles mostrados en forma de sátira, donde el público a veces se ríe y con culpa. Porque este mundo tan trágico que estamos viviendo, donde hay chispazos muy profundos en todo el mundo de vuelta a ideas nazis, pienso que es una obra que en este momento nos pone en alerta. Y pienso que el arte y el teatro tiene que de alguna manera representar el mundo en el que vivimos y ayudar a reflexionar a la gente. Miriam, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, un gusto y gracias a todos ustedes. Pilar, volvemos contigo, como decíamos, ante la jubilación en Sala Atahualpa de Teatro Galpón, sábados y domingos, como decía Miriam, el arte reflexionando y también ayudando a el crecimiento personal. Los horarios, vamos a decir. ¿Cómo no, Miriam? Los sábados 20:30, los domingos 19 horas. Los esperamos. Bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, el teatro diciendo cosas que a veces no se pueden decir de otra manera. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora, hasta aquí llegamos con esta primera edición. En pantalla quedan en compañía de los compañeros de Ciudad Viva. La actualización informativa 13:30, 19 y nosotros volvemos mañana, bien tempranito, a las 8 en punto, con las primeras noticias de TV Ciudad. Los esperamos.